El niño de la calle se enfrenta al millonario y su confesión impacta a todos. En el corazón de una ciudad bulliciosa, llena de rascacielos deslumbrantes que se alzan como gigantes sobre un océano de caliente asfalto, un niño de mirada intensa andaba buscando su próximo bocado. Lucas, un niño de apenas 10 años, había hecho de las calles su hogar. Su pequeño cuerpo, marcado por los estragos de la vida, se movía entre coches ruinosos y el aroma de la comida callejera. Aún así, algo brillante y vibrante brillaba en sus ojos, un espíritu que se negaba a rendirse ante la cruel realidad que lo acosaba. La pobreza y la violencia eran su día a día, pero entre las sombras, Lucas soñaba con escapar. Era un día cualquiera y las sirenas resonaban en la distancia. Lucas se encontraba atrapado entre el caos de dos bandas rivales. Gritos, amenazas y el ruido de los golpes se entremezclaban creando un ambiente electrizante. De repente, los rostros de los hombres se tornaron en máscaras de furia, creando un espectáculo que encendía los temores de cualquier observador. Lucas sabía que debía huir, pero lo que no sabía era que ese mismo día, la vida le tenía una sorpresa. En medio del tumulto, apareció Leonardo, un empresario poderoso conocido por su ambición desmedida y su corazón helado. Desde lo alto de su lujoso coche, sus ojos fríos buscaban el control. Para él, las calles eran un laberinto donde podía jugar con las piezas hasta que todas estuvieran a su favor. Pero Lucas, con su valentía innata, había escuchado rumores de un secreto que unía a Leonardo con su propio pasado. Algo que lo hizo detenerse. Cuando los gritos estallaron y una brutal pelea estalló entre las pandillas, Lucas se vio obligado a actuar. Con su voz temblorosa pero decidida, gritó: «Ellos no son el verdadero enemigo. Ustedes los dos son parte del mismo juego». Todo se detuvo. Los hombres se giraron hacia él. El silencio cayó como un telón pesado y todos los ojos se clavaron en el niño. La tensión era palpante. Lucas tomó aire y reveló el secreto devastador. «Leonardo, tú no eres quien crees que eres. Tu pasado te persigue». Sus palabras fueron como un relámpago en medio de la tormenta, electrizando el ambiente. La multitud contuvo el aliento. Leonardo, parado en su pedestal de poder, enfrentó una sombra que creía enterrada. La mirada de Lucas se retorció entre el miedo y la determinación. En ese instante, los murmullos comenzaron a correr como wildfire. ¿Qué había hecho el empresario en su juventud? ¿Cómo se entrelazaban sus destinos? La atmósfera se volvió densa y todos sabían que esa batalla cambiaría sus vidas para siempre. Lucas se dio cuenta de que tenía en sus manos una poderosa arma, la verdad. Las sombras de su infancia y la frialdad de Leonardo giraban en un ciclo imparable. Él solo quería un futuro diferente, pero ¿estaba dispuesto a utilizar el dolor como un medio para escapar? La lucha entre venganza y justicia latía en su pecho, mientras los adultos titubeaban entre la traición y la redención. La ciudad, testigo de todo, parecía contener la respiración. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La tensión en el aire era casi palpable. Lucas sabía que había desatado algo poderoso, un secreto que podría cambiarlo todo. Los rostros de los hombres frente a él mostraban una mezcla de incredulidad y furia. En ese momento, un grito desgarrador cortó el silencio, y todos giraron la vista hacia el lugar de donde provenía. Una figura femenina emergió del caos. Era una mujer joven con el cabello revuelto y la ropa rasgada, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de rabia. «Papá», fue lo único que logró articular antes de caer de rodillas, como si el mundo se le hubiera caído encima.
Lucas no pudo evitar sentirse atrapado en la confusión. ¿Quién era? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Leonardo, con una expresión que mezclaba sorpresa y miedo, dio un paso hacia ella. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí?» Su voz sonó temblorosa, como quien se aferraba al último hilo de su cordura. La multitud comenzó a murmurar, y el aire se tornó aún más denso. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sofía? ¿Era esta chica realmente su hija? Reconociendo el momento crucial, las pandillas se miraron entre sí, olvidando la pelea fugaz por un instante. Las miradas se fijaron en el empresario, esperando una respuesta que hasta el mismo Leonardo parecía no tener. Sofía se levantó de un salto, y con la furia acumulada de años que la vida le había forjado, gritó: «No puedes esconderte más. Deja de mentir, sé lo que hiciste». El silencio regresó, cargado de una ansiedad abrumadora. Lucas sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Las palabras de Sofía eran un puñal que atravesaba la confusión. «Eras un criminal, papá, y yo lo sé». Las palabras cayeron como ácido sobre el grupo, provocando reacciones diversas. Algunos se cruzaron de brazos, en una confrontación silenciosa. Otros, más curiosos que por el miedo, comenzaron a apretar sus dientes esperando el desenlace. Leonardo abrió la boca para protestar, pero sus palabras se desvanecieron en un susurro. Sofía dio un paso firme hacia él. «Tú creías que habías enterrado tu pasado, pero yo crecí entre tus mentiras». Su voz resonó con la fuerza de una ola arrolladora. Los murmullos entre la multitud aumentaron. La conexión de este niño de la calle con el poderoso empresario iba más allá de lo que él había imaginado. Lucas sintió que las piezas de rompecabezas se ensamblaban en su mente. Su entorno cobró vida, y las conexiones que creía perdidas empezaron a entrelazarse con la historia. ¿Quién era realmente Leonardo? El niño anhelante de un futuro no solo confrontaba al millonario. Estaba en el centro de un conflicto familiar que se estaba desmoronando. De repente, como un eco lejano, un disparo resonó a lo lejos. Las pandillas se dispersaron. El caos irrumpió nuevamente, y Lucas sintió que el suelo se caía bajo sus pies. «¡Lucas, corre!», gritó Sofía, con el pánico dibujado en su rostro. Pero el niño, paralizado por una mezcla de shock y confusión, solo podía observar cómo el mundo a su alrededor entraba en una espiral de descontrol. Leonardo, dividido entre su antiguo yo y el padre que anhelaba ser, se volvió hacia Sofía. «No se lo digas a nadie», murmuró, en un intento casi desesperado. Lucas sintió un nudo en la garganta. En ese instante se dio cuenta de que había desatado algo que nunca podría volver a ocultarse. Algo que apuntaba a una verdad devastadora. La pelea en las calles no era solo contra las pandillas. Era un duelo entre el pasado y el presente. Con el eco del disparo aún resonando, y las sombras de tanto dolor naciendo de las entrañas de esas calles, el niño comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién sería el verdadero enemigo? ¿El pasado o el futuro? El disparo resonó como un eco desgarrador en el aire. Lucas se quedó paralizado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todo lo que había creído entender se desvanecía en la confusión. La gente alrededor, que había estado observando la confrontación, se dispersó en pánico como hojas arrastradas por el viento. Sofía gritó de nuevo: «¡Lucas, corre!», pero sus piernas no respondían. Todo se movía a cámara lenta. Leonardo se giró hacia su hija, su rostro en carne viva, reflejando una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué estás diciendo? ¡Cálmate!», volcó su ansiedad en un grito. La multitud, que antes era un mar de tensión, ahora se convertía en un caos absoluto. Algunos se agacharon, buscando refugio. Otros corrían en direcciones aleatorias, buscando escapar de la locura que se desataba. Lucas, sin embargo, se quedó ahí, observando la escena como si un hilo invisible lo mantuviera en su lugar. Sofía, con el rostro empapado en lágrimas, se acercó a su padre. «No puedes seguir huyendo, papá. Este lugar, este mundo, te atrapa, y no estoy dispuesta a ser otra víctima de tu pasado». Sus palabras golpearon a Leonardo como una ráfaga helada. Lucas sintió cómo el ambiente se palpaba de verdad. Cada palabra de ella era como un ladrillo cayendo, destruyendo la fachada del hombre poderoso. De repente,
un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer de mediana edad, con el rostro pálido y cansado, emergió entre las sombras. La multitud se hizo a un lado al reconocerla. Era la madre de Lucas, Marta. ¡Lucas!, gritó desesperada, sus ojos desbordando miedo y angustia. Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Por qué estaba ella aquí? ¿No habría sido que su madre lo había abandonado? Las miradas se cruzaron. Marta se abalanzó para abrazar a su hijo, pero Lucas retrocedió. «¿Por qué no te fuiste?», rogó su voz. «Solo quería protegerte». Marta estaba al borde del llanto. «Tu padre, él nunca debió saber». En ese instante, el aire se tornó espeso, como si una tormenta estuviera próxima a estallar. Leonardo se quedó sin palabras, y su rostro se tornó pálido. «¿Qué estás diciendo?». La pregunta quedó flotando en el aire como una nube oscura. Sofía miró a su madre, esperando respuestas. «Él es tu verdadero padre, Lucas», gritó Marta, la verdad brotando con ferocidad. «Leonardo no es tu salvador, es la razón de nuestro sufrimiento». La revelación atravesó al niño como un rayo. Todo lo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Siente un nudo en el estómago, su corazón se acelera. ¿Es verdad? Su voz se quiebra. ¿Soy parte de esto? ¿Soy su hijo? Leonardo, con un rostro ahora desencajado, se tambaleó un paso atrás. «No, no puede ser, no me digas que». Mientras el caos aumentaba, la multitud se aglomeró en un torbellino de murmullos, shock y asombro. ¿Cómo había llegado a esto? Las pandillas habían dejado de pelear. Ahora todos se concentraban en esta nueva y feroz verdad. Lucas sintió una presión en el pecho, como si el aire se le escapara. ¿Qué significaba esto para él? ¿Uno más en la cadena de dolor? Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un nuevo disparo sonó en la distancia. Todos se congelaron, y Lucas, con el terror dibujado en el rostro, se dio cuenta de que el verdadero peligro no solo venía del exterior, sino de secretos que llevaban encadenados. La confusión se multiplicó en la multitud, que empezaba a dispersarse de nuevo. «Vamos», gritó Marta, apresurando a Lucas. «Debemos irnos, no puedes quedarte aquí». Pero Lucas estaba atrapado en una tormenta de emociones. ¿Era realmente su padre un criminal? ¿Cómo podría salir de esto? O peor aún, ¿quién era realmente? En medio del bullicio, un tercer disparo resonó, aunque esta vez no provenía de las calles. Era más cercano, más amenazante. La pregunta latía en su mente. ¿Sería este el final o el comienzo de una nueva batalla? La verdad, la traición y el miedo lo envolvían todo, y la sombra de lo que vendría lo acechaba en cada rincón. Todo estaba en juego, y nadie sabía exactamente qué ocurriría a continuación. En esa confusión, el destino de todos pendía de un hilo. Lucas estaba paralizado. El eco del tercer disparo aún retumbaba en su cabeza. Su mente daba vueltas, intentando entender lo que había descubierto. Sofía estaba pálida, su mirada fija en él. «Lucas, tenemos que irnos», gritó Marta, llevándose la mano al pecho, claramente angustiada. «¿Por qué estás aquí, mamá?». Lucas apenas podía pronunciar las palabras. La verdad era un monstruo que lo estaba devorando por dentro. La multitud, ahora en caos, comenzaba a moverse de nuevo, pero Lucas se sentía atrapado en una burbuja de confusión. Justo cuando su madre iba a responder, un nuevo grito desgarrador resonó. «¡Mamá, no!». Sofía se arrojó hacia su padre, empujando a un lado a Marta. En ese momento, algo en el aire cambió. Todos se dieron cuenta. Leonardo, con manos temblorosas, sacó una pistola del bolso que había dejado en el asiento trasero de su lujoso coche. La gente retrocedió. El pánico llevaba a todos a apartarse de él. «¿Qué estás haciendo?», gritó Marta, su voz llena de terror. «No te metas, Marta. Todo esto es por tu culpa». Leonardo parecía más un animal acorralado que un poderoso empresario. Su voz era un susurro, pero todos podían sentir la ira emanando de él como una tormenta inminente. Lucas sintió el frío del miedo recorrer su espalda. «Papá, no te haremos daño», intentó calmarlo, pero su voz temblaba. La súplica era prácticamente un hilo. Pero el hombre que se hacía llamar padre no estaba escuchando. Los ojos de Leonardo se movieron de Sofía
a Marta, y el caos a su alrededor se convirtió en ruido blanco. Dímelo, eran solo un par de billetes sucios. ¿Acaso valen más que tu familia? ¿Que tu hija? Sofía gritó, intentando antes que nada que su padre recobrara la razón. Y luego, algo en la expresión de Leonardo cambió. Había un destello de vulnerabilidad, como si el peso del pasado lo estuviera aplastando. De repente una figura irrumpió en la escena, un hombre con un abrigo negro, con la mirada fija y algo conocido en su manera de caminar. ¡Leonardo! El grito era profundo y resonante. Todos dieron vuelta sus miradas hacia él. Era Hernán, el hermano de Leonardo, un hombre oscuro en todos los sentidos. ¿Qué haces aquí? La voz de Leonardo tembló, y su brazo con la pistola vaciló por un instante. Vine a detener esta locura. Hernán observó la confusión y el dolor en todos. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre Leonardo, quitándole la pistola de un tirón. «No», Sofía gritó, pero ya era demasiado tarde. En un intento por proteger a su hermano, Hernán tropezó, la pistola disparó y el mundo estalló en una lluvia de gritos y caos. El sonido del disparo se convirtió en una explosión de silencio. Lucas miró horrorizado. Su mirada fija se convirtió en un mar de emociones. El miedo y la confusión se entrelazaban en su pecho. ¿Acaba de suceder? Su padre, Hernán, Sofía, todos estaban ahora en una danza mortal con el destino. Hernán cayó al suelo. La sangre comenzó a brotar de un golpe en el costado. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «¡Mamá, papá!», gritó, y al instante sintió que la realidad se volvía una espiral de locura. Todo estaba desenfrenado. La guerra que había comenzado en esa calle ahora acechaba en su propia familia. Eran amigos, enemigos, secretos ocultos. Todo se estaba entrelazando en un total descontrol. «Lucas», murmuró Hernán, con los ojos llenos de dolor y un brillo de sinceridad. «No, no permitas que ellos carguen con esto. No dejes que tu vida sea un juego de venganza». Las palabras resonaban en la cabeza de Lucas como un eco, mientras la multitud se disolvía, abrumada. Todo lo que había creído saber se estaba desvaneciendo. La vida que había soñado de pronto parecía una quimera. ¿Quién era realmente su familia? ¿Quién era él en este juego mortal? Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, mientras la pregunta seguía flotando. La batalla no solo era contra el pasado de su padre, sino contra los secretos que amenazaban con destruirlo a él. ¿Cómo podría encontrar una salida cuando su pasado era tan complicado? En aquel instante el futuro lo miraba a los ojos, desafiándolo. Así que Lucas, con el corazón latiendo como un tambor, sintió que la historia apenas comenzaba. ¿Qué haría ahora en medio de este horror? ¿Quién era su verdadero enemigo? La respuesta parecía más lejana que nunca. Lucas estaba paralizado. El eco del disparo aún retumbaba en su cabeza. Su mente daba vueltas, intentando entender lo que había descubierto. Sofía estaba pálida, su mirada fija en él. «Lucas, tenemos que irnos», gritó Marta, llevándose la mano al pecho, claramente angustiada. «¿Por qué estás aquí, mamá?». Lucas apenas podía pronunciar las palabras. La verdad era un monstruo que lo estaba devorando por dentro. La multitud, ahora en caos, comenzaba a moverse de nuevo, pero Lucas se sentía atrapado en una burbuja de confusión. Justo cuando su madre iba a responder, un nuevo grito desgarrador resonó. «¡Mamá, no!». Sofía se arrojó hacia su padre, empujando a un lado a Marta. En ese momento, algo en el aire cambió. Todos se dieron cuenta. Leonardo, con manos temblorosas, sacó una pistola del bolso que había dejado en el asiento trasero de su lujoso coche. La gente retrocedió. El pánico llevaba a todos a apartarse de él. «¿Qué estás haciendo?», gritó Marta, su voz llena de terror. «No te metas, Marta. Todo esto es por tu culpa». Leonardo parecía más un animal acorralado que un poderoso empresario. Su voz era un susurro, pero todos podían sentir la ira emanando de él como una tormenta inminente. Lucas sintió el frío del miedo recorrer su espalda. «Papá, no te haremos daño», intentó calmarlo, pero su voz temblaba. La súplica era prácticamente un hilo. Pero el hombre que se hacía llamar padre no estaba escuchando. Los ojos de Leonardo se movieron de Sofía a Marta,
y el caos a su alrededor se convirtió en ruido blanco. Dímelo, eran solo un par de billetes sucios. ¿Acaso valen más que tu familia? ¿Que tu hija? Sofía gritó, intentando antes que nada que su padre recobrara la razón. Y luego, algo en la expresión de Leonardo cambió. Había un destello de vulnerabilidad, como si el peso del pasado lo estuviera aplastando. De repente, una figura irrumpió. En la escena, un hombre con un abrigo negro, con la mirada fija y algo conocido en su manera de caminar. ¡Leonardo! El grito era profundo y resonante. Todos dieron vuelta sus miradas hacia él. Era Hernán, el hermano de Leonardo, un hombre oscuro en todos los sentidos. ¿Qué haces aquí? La voz de Leonardo tembló, y su brazo con la pistola vaciló por un instante. Vine a detener esta locura. Hernán observó la confusión y el dolor en todos. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre Leonardo, quitándole la pistola de un tirón. ¡No! Sofía agitó, pero ya era demasiado tarde. En un intento por proteger a su hermano, Hernán tropezó, la pistola disparó, y el mundo estalló en una lluvia de gritos y caos. El sonido del disparo se convirtió en una explosión de silencio. Lucas miró horrorizado. Su mirada fija se convirtió en un mar de emociones. El miedo y la confusión se entrelazaban en su pecho. ¿Acaba de suceder? Su padre, Hernán, Sofía, todos estaban ahora en una danza mortal con el destino. Hernán cayó al suelo. La sangre comenzó a brotar de un golpe en el costado. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba aún más. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, y al instante sintió que la realidad se volvía una espiral de locura. Todo estaba desenfrenado. La guerra que había comenzado en esa calle ahora acechaba en su propia familia. Eran amigos, enemigos, secretos ocultos, todo se estaba entrelazando en un total descontrol. «Lucas», murmuró Hernán, con los ojos llenos de dolor y un brillo de sinceridad. No permitas que ellos carguen con esto. No dejes que tu vida sea un juego de venganza». Pero lo más impactante vino después. De pronto, un hombre se abrió paso entre la multitud. Su aspecto era desaliñado, su rostro cubierto de cicatrices. «Yo soy el verdadero culpable», proclamó, su voz temblorosa, pero firmemente enérgica. La multitud se detuvo, y los murmullos cesaron al instante. Todos giraron sus miradas hacia él. Y Lucas, mezcla de confusión y curiosidad, sintió que la niebla en su mente comenzaba a despejarse. «Fui yo quien traicionó a tu madre, Lucas. Yo también soy parte de esto». El hombre hizo una pausa, su respiración agitada. «Soy el segundo padre de Sofía». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Lucas sintió que toda la historia que conocía se desmoronaba de nuevo. ¿Qué demonios significaba eso? La traición, el miedo, la confusión, todo se entrelazaba, y los colores del dolor se mezclaban en la escena caótica. La ciudad a su alrededor se desvanecía en un eco distante. «¡Espera!», gritó Sofía, retrocediendo como si la verdad la hubiera golpeado. «¿Qué estás diciendo?». El hombre respiró hondo, sus ojos llenos de angustia. «Lo que hice en el pasado fue por tu madre. No sabía que estaba embarazada. No sabía nada». Cada palabra era un ladrillo en el muro de la verdad que se estaba levantando. La multitud empezaba a murmurar, la confusión reinaba. Lucas sintió que su mundo se eraciaba de nuevo. Entre el dolor de la traición y el eco de su pasado, entendió que la historia apenas estaba comenzando a revelarse. La lucha no solo era contra el pasado de su padre, sino contra secretos que amenazaban con devorarnos a todos. La pregunta latía en su mente. ¿Qué haría en medio este horror? ¿Y quién era realmente su familia en este juego mortal? La realidad se estaba tornándose aún más oscura. Mientras el eco de la revelación seguía resonando en su cabeza, sabía que encontrar la verdad sería su única salvación. ¿Podría él desenredar este caos antes de que lo consumiera por completo? Todo pendía de un hilo. Lucas estaba en medio de un torbellino de emociones. El desconocido que había hablado antes acababa de lanzar una bomba en su vida. «Soy el segundo padre de Sofía», había dicho. Las palabras resonaban en su mente como un eco, un grito en medio del caos. ¿Cómo podía ser esto posible? La multitud, que antes había estado unida en el miedo,
ahora se transformaba en un mar de murmullos. Lucas miró a Sofía, quien parecía congelada. Sus ojos se llenaban de confusión. «¿Qué significa eso?», preguntó ella, su voz temblando. El hombre, aún con cicatrices visibles, bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de Sofía. «Lo que quiero decir es que tu madre y yo estuvimos juntos, antes de que tu padre se convirtiera en quien es hoy, y yo fui parte de lo que sucedió. Era como un videojuego que se detuvo, de golpe». Lucas se sintió como si todas las piezas de su vida se mezclaran en un rompecabezas sin solución. Su mirada se deslizó hacia Leonardo, quien ahora había dejado caer la pistola. Su rostro estaba blanco, descompuesto. «¿Por qué no me lo dijiste?». La voz de Sofía se volvió un susurro. «Yo no sabía de tu existencia». El hombre intentó responder, pero sus palabras perdieron fuerza ante el murmullo creciente de la multitud. Mientras tanto, el caos aumentaba en la calle. Las pandillas, que parecían haberse olvidado de su riña, volvían a aglomerarse sintiendo la tensión eléctrica. Lucas observó a su madre, Marta, con el rostro hundido en el dolor. «Todo esto es una locura», dijo ella, buscando el apoyo de Lucas. «Nunca debí involucrarme en esta vida», pero el hombre con cicatrices no se detuvo. «Lucas, lo que te estoy diciendo no es solo sobre Sofía, es sobre ti. Hay algo que debes saber». Los ojos de Lucas se abrieron como platos. «¿Qué más puede haber?». La angustia en su voz era palpable. Cada palabra cortaba el aire a su alrededor. El hombre continuó. «El día que tu madre se fue, no fue solo por mí. Era por ti, y por lo que el destino nos tenía preparado. Tu vida corre peligro. Tienes que salir de aquí. Ya». La preocupación llenó el aire mientras un nuevo disparo resonó en la distancia, cortando la respiración de todos. Las miradas se volvieron a fijar en Leonardo, quien estaba perplejo. «¿Qué es lo que estás diciendo? ¿De qué peligro hablas?». Lucas sintió que la confusión se apoderaba de él, pero el hombre no se detuvo. «Hay algo que no sabes sobre tu padre. Su pasado lo persigue, y no solo a él, a toda su familia, a ti». Lucas sintió un nudo en el estómago. «Familia». Las palabras revoloteaban como mariposas en su mente. Podía sentir el sudor en su frente. La tristeza se mezclaba con terror. «¿Papá?», preguntó, su voz apenas un hilo. Pero Leonardo solo quedó en silencio, con sus ojos reflejando un miedo que Lucas nunca había visto en él. Antes de que cualquier cosa pudiera suceder, una figura emergió entre la multitud. Una mujer vestida con un abrigo largo. Sus ojos eran como dos llamas. En medio de la tormenta, «Lucas», su voz resonó, sonaba conocida. «Soy yo, Clara, tu abuela». Todo se detuvo. Lucas sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. «No puede ser», murmuró, mientras una ola de incredulidad lo abarcaba. Tú no viniste a buscarme». Pero Clara avanzó, sus ojos llenos de preocupación y una tristeza abrumadora. «Tu padre me lo quitó todo. Te escondió de mí, y ahora han venido por ustedes». Las palabras cayeron como pedradas. Lucas había estado buscando por su madre, pero ahora una abuela aparecía con secretos que lo hacían temblar. «¿Y quiénes vienen por nosotros?», preguntó, sintiendo que la realidad se desmoronaba en sus pies. «Debo llevártelos», dijo Clara con urgencia. «No hay tiempo, ellos no pueden encontrarte». Y, mientras la escena cobraba vida, un nuevo disparo sonó, seguido por un grito desgarrador. Lucas vio el destello del arma en la distancia y supo que su vida iba a cambiar para siempre. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó mientras el miedo y la confusión se apoderaban de él. En medio de esta vorágine de locura y revelaciones, la única certeza que tenía era que el verdadero peligro no había hecho más que empezar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a su nueva familia? Lucas estaba en medio de un torbellino de emociones. El desconocido que había hablado antes acababa de lanzar una bomba en su vida. «Soy el segundo padre de Sofía», había dicho. Las palabras resonaban en su mente como un eco. Un grito en medio del caos. ¿Cómo podía ser esto posible? La multitud, que antes había estado unida en el miedo, ahora se transformaba en un mar de murmullos. Lucas miró a Sofía, quien parecía congelada.
Su rostro mostraba confusión y traición. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. El hombre, con las cicatrices visibles y una expresión entre angustiada y avergonzada, bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de Sofía. Mientras tanto, el caos aumentaba en la calle. Las pandillas, que parecían haberse olvidado de su riña, volvían a aglomerarse, sintiendo la tensión eléctrica en el aire. Lucas observó a su madre, Marta, con el rostro hundido en el dolor. «Todo esto es una locura», dijo ella, buscando apoyo en su hijo. «Nunca debí involucrarme en esta vida», pero el hombre con cicatrices no se detuvo. «Lucas, lo que te estoy diciendo no es solo sobre Sofía, es sobre ti. Hay algo que debes saber». Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿Qué más puede haber? La angustia en su voz era palpable. Cada palabra tortaba el aire a su alrededor. El hombre continuó: «El día que tu madre se fue, no fue solo por mí, era por ti, y por lo que el destino nos tenía preparado. Tu vida corre peligro. Tienes que salir de aquí, ya». La preocupación llenó el aire mientras un nuevo disparo resonó en la distancia, cortando la respiración de todos. Lucas vio el destello del arma en la distancia y supo que su vida iba a cambiar para siempre. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó mientras el miedo y la confusión se apoderaban de él. En medio de esta vorágine de locura y revelaciones, la única certeza que tenía era que el verdadero peligro no había hecho más que empezar. «¿Quién viene por nosotros?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. «Debo llevártelos», dijo Clara, su abuela, con urgencia. «No hay tiempo. Ellos no pueden encontrarte». Sintió que su corazón se detenía. De repente todo se volvió un borrón, un caos indescriptible. Un grupo de hombres con máscaras estaba cruzando la calle, avanzando con una determinación aterradora. La multitud se dispersó, pero Lucas no podía moverse. De repente escuchó un grito desgarrador que le heló la sangre. «¡Lucas!». El grito provenía de Sofía, que corría hacia él mientras el hombre cicatrizado intentaba cubrirla. Pero era demasiado tarde. Uno de los hombres con máscara la alcanzó, y la escena fue un desenlace trágico. La multitud se volvió un mar de gritos. Lucas sintió como si el mundo estuviera ante sus ojos, desmoronándose en incertidumbres. «¡No!», gritó. El hombre que se interponía entre él y Sofía cayó al suelo, y Lucas se quedó allí, paralizado, con el corazón latiendo desbocado. La imagen de Sofía, luchando por levantarse, hostigada por las sombras de su pasado y el eco del disparo resonando en su mente, lo llenó de desesperación. En un impulso, corrió hacia ella. Pero en ese instante de desesperación, se dio cuenta de algo. Sofía no estaba herida. Tenía una pistola en la mano. La verdad lo golpeó como un rayo. Sofía sonrió, pero la sonrisa no era de felicidad, era de desafío. «Lucas, es hora de que te cuente la verdad», dijo, su voz entrecortada por la adrenalina y la tensión. «Todo esto es una trampa. Ellos no vienen por nosotros. Vienen por ti, pero tú eres el verdadero enemigo». El mundo se detuvo nuevamente. Lucas sintió un frío helador recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», murmuró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sofía dio un paso hacia él, y por primera vez sus ojos mostraron una intensidad que lo sacudió. «Eres el hijo de Leonardo, pero también el heredero de un secreto oscuro. Algo que nunca debiste saber». Los hombres con máscaras se acercaban, y Lucas se dio cuenta de que ya no se trataba solo de su familia y su destino. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y una pregunta retumbó en su corazón. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para proteger a los que amaba, incluso si eso significaba enfrentarse a ellos? La confusión se mezclaba con el terror mientras el futuro se dibujaba en una sombra incierta. Todo dependía de lo que Sofía estaba a punto de revelar. ¿Podría confiar en ella? Su vida había cambiado para siempre, y la verdad podría ser tanto su salvación como su condena. Lucas estaba en medio de un torbellino de emociones. Sofía le había dicho que era el verdadero enemigo. Su mente giraba y giraba, deseando entender. Miró a su hermana. Ella tenía una expresión feroz, decidida. Pero también había algo en sus ojos que le decía que había más en juego de lo que él sabía. «¿Qué quieres decir?», Lucas apenas pudo articular.
Las palabras se sentían como un cuchillo afilado cortando el aire entre ellos. Sofía respiró hondo, y sus ojos brillaron con una comprensión profunda. Lucas, lo que somos, lo que representamos, hay poderes que no comprendes. Las miradas de la multitud se fijaron en ellos, curiosos y tensos, como si todos quisieran un pedazo de la verdad que estaba por revelarse. Pero antes de que Sofía pudiera continuar, un estruendo cortó el aire. El sonido de un auto. Frenando de golpe, la multitud se dispersó aún más. Las personas gritaron y corrieron, anhelando escapar del caos. Lucas siguió con los ojos la dirección del auto. El vehículo negro y reluciente se detuvo justo frente a ellos. La puerta se abrió, y un hombre apareció. Llevaba un traje ajustado, una sonrisa fría en el rostro. «¿Por qué no lo celebramos todos juntos?», dijo. Su voz era melódica, pero su tono gritaba peligro. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos. Una sombra de reconocimiento cruzó el rostro de Sofía. «No, no puede ser él», susurró, y con eso Lucas sintió que su corazón se detenía. En ese momento, por fin comprendió a quién se refería. Era el hombre que había estado en las sombras de su vida, sirviendo como un silenciador en las sombras de su historia familiar. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», Sofía gritó, su voz llena de terror. Lucas miró a Sofía, viendo que su rostro se tornaba pálido. «Él es un contacto de papá, un criminal, una pieza clave en todo esto». «¿Y tú, Lucas?», Alejandro afirmó, mirándolo fijamente. Era el niño que iba a cambiar todo. Los ojos de Lucas se abrieron. Nunca había escuchado que su existencia fuera tan significativa. «¿Qué quieres decir?», le preguntó, sintiendo la confusión convertirse en angustia. El hombre sonrió, y en su mirada había un destello de locura. «Eres el último eslabón de esta cadena», dijo. «El destino que enfrentamos, la guerra entre nuestros mundos, es tu decisión. Un precio se pagará, pero tú serás el quien elija el camino». Mientras más hablaba, más se sentía Lucas preso en una telaraña. «Espera, ¿qué guerra?». Y ahí fue cuando Lucas sintió como si el suelo desapareciera. Las palabras del hombre eran como una bomba, y su mente no podía seguir el ritmo. Sofía retrocedió, tratando de proteger a Lucas. «No escuches, Lucas, todo lo que dice es mentira». Pero Lucas sentía una extraña conexión con el extraño. Era como si estuvieran unidos por algo más que solo palabras. De repente, un grito desgarrador resonó entre la multitud. «¡Cuidado!». Un hombre del grupo, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, sacando un arma, pero no inmediatamente apuntó a Lucas o Sofía. Apuntó a Alejandro. El disparo se oyó como un trueno. En un instante todo cambió. Lucas observó horrorizado. Alejandro cayó al suelo, su sonrisa desvaneciéndose, dejando solo una expresión de sorpresa. «¿Por qué?», murmuró, como si no comprendiera. La multitud, que antes estaba agitada, se congeló. Lucas se quedó de pie, sintiendo el aire menoscabarse. ¿Qué acaba de ocurrir? La realidad ahora se sentía borrosa. El hombre que había intrincado su vida en un juego mortal estaba en el suelo, jadeando. «Date prisa, Lucas», gritó Sofía, tomando su mano. «Nos tenemos que ir». Pero Lucas no podía moverse. «Sofía, espera». La revelación lo golpeó justo en el pecho. Él no dijo que el enemigo era mi padre. Dijo que el enemigo somos nosotros. La conexión entre ellos, como reloj en marcha, parecían estar entrelazados en una batalla que él no sabía que existía. La multitud se dispersó, pero los ecos de su vida se estaban manifestando ante él con una claridad aterradora. Sofía aló de su mano, llevándolo a la carretera que se oscurecía. «No hay tiempo para pensar, solo corre». Mientras se alejaban, Lucas giró la cabeza una última vez. Alejandro yacía ahí, en el suelo, con las sombras acechando. Una pregunta lo atrapó. ¿Qué implicaciones tenía esta revelación? El destino acechaba, y con ello, un nuevo capítulo de su vida empezaba a escribirse, lleno de secretos oscuros y peligros inminentes. ¿Quién era realmente? ¿Cuál era su papel en esta guerra? Con el corazón latiendo a 1000 por hora y los ojos llenos de incertidumbre, Lucas supo que las respuestas estaban más allá de lo que jamás había imaginado. Lucas no podía quitarse la imagen de Alejandro de la cabeza.
El hombre caía al suelo como un muñeco de trapo, totalmente impotente. El tiempo parecía haberse detenido, mientras él y Sofía se lanzaban a la carrera, atravesando la multitud descontrolada, llena de gritos y caos. Pero en lo más profundo de su mente, seguía resonando la palabra enemigo. Y una nueva realidad comenzaba a tomar forma. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucas, desesperado. Las calles estaban abarrotadas, pero de alguna manera sentía que una sombra lo seguía. Sofía lo miró, su rostro lleno de determinación. «Debemos encontrar a mamá y salir de aquí», dijo, la voz temblorosa, pero firme. «No podemos quedarnos en este lugar. Ellos». Las palabras le costaban y la preocupación se filtraba en su mirada. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era el miedo a lo que acababa de suceder, era el miedo a lo que aún estaba por venir. De repente, un estruendo como si el cielo se estuviera desgarrando resonó alrededor. El sonido de un motor potente acelerando los hizo girar la cabeza. Un vehículo negro, igual al que había llegado a la escena, estaba girando en la esquina, y había más hombres en máscaras gritando y señalando en su dirección. Lucas sintió que el corazón le latía como un tambor descontrolado en su pecho. «¡Corre!», le gritó Sofía, y juntos se lanzaron a correr por la acera, con la adrenalina bombeando en sus venas. Ellos no podían parar, no podían mirar atrás. Todo lo que sabían había cambiado drásticamente, y no podían quedarse atrapados en la encrucijada de un conflicto que no entendían del todo. La respiración de Lucas se volvió entrecortada mientras doblaban una esquina, los ecos del grito de Alejandro aún resonando en su mente. Dios mío, la idea de que un ser querido pudiera traicionarles era ya una carga pesada, pero el camino se tornó oscuro de pronto. Lucas tropezó y cayó al suelo. Sofía se detuvo y lo miró, preocupada. «¿Estás bien?». Él asintió, aunque no estaba seguro. El impacto lo había dejado aturdido, pero sabía que no podían detenerse. Fue entonces cuando un hombre apareció de la nada. Era alto, con cara de pocos amigos y un aura intimidante. «Lucas», su voz era como el viento helado. «Soy yo, Franco. Necesito que me escuches». Lucas frunció el ceño. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». La desconfianza lo envolvía. Franco era un viejo conocido de su madre. ¿Pero podía confiar en él? «Tu madre te necesita. Hay algo que no sabemos. Tienes que venir conmigo», dijo Franco, casi gritando. «No hay tiempo». Sofía a su lado parecía igual de confundida. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un hilo de desesperación. «Por favor, no hay tiempo para explicaciones. Solo ven». Franco se giró y comenzó a correr. Lucas lo siguió a regañadientes, obligándose a mantener el ritmo. Cada paso resonaba como un eco. Cada respiración había comenzado a sentirse como una pura lucha. Justo cuando estaban alcanzando un callejón, una explosión sacudió el suelo. Lucas se detuvo en seco. El estruendo era ensordecedor. Una puerta cercana se derrumbó y un humo negro comenzó a extenderse. «¡Vámonos, ahora!», gritó Sofía, y Lucas sintió que el pánico se apoderaba de él. La verdad era que no sabían a quién estaban persiguiendo. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Lucas mientras corrían. Franco se volvió hacia ellos, su rostro ahora pálido. «Son de la organización de tu padre». «¿De mi padre?». Lucas sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué sabes de él?». Ahora era su turno de estar confuso. «Demasiado, y tú solo estás empezando a descubrirlo», dijo Franco, y su rostro mostró una mezcla de miedo y admiración. Era un secreto que le pesaba, y Lucas lo sintió. «Fuiste diseñado como un peón en un juego que no comprendes. Él se ha movido en las sombras. El legado de tu padre es más grande de lo que imaginas». Lucas sintió que se aturdía. Todo el rompecabezas de su vida, cada pieza, estaba cobrándose importancia, y lo que nunca pensó que fuera su historia era lo que había estado escrito en las sombras. Oldaba ese poder, esa conexión. Pero eso también significaba una responsabilidad, una carga que tal vez no estaba preparado para llevar. Y cuando estaban en la esquina de la calle, un hombre encapuchado les apareció de repente. Con una risa burlona, levantó los brazos. «¿Pensabas que se podría escapar tan fácil? Lucas, tú no sabes quién eres, pero lo descubrirás pronto». Con un giro inesperado, más hombres enmascarados aparecieron, cortando su escape. Lucas miró a Sofía y en sus ojos vio el reflejo de su propio miedo.
Las respuestas que buscaba parecían aún más confusas, y ahora el peligro estaba al alcance. El eco de la voz del enmascarado continuaba deslizándose por su cerebro. ¿Quiénes eran realmente los enemigos? ¿Y cuánto más estaba en juego? En ese momento, Lucas comprendió que la batalla no solo era externa, sino también interna, y que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Lucas sintió cómo el aire se tornaba denso a su alrededor. Los hombres, enmascarados, los rodeaban, sus miradas feroces, dispuestos a acabar con todo. Ni siquiera pudo procesar el horror del disparo, el cuerpo de Alejandro tendido en el suelo. Sofía temblaba a su lado, y el desasosiego se apoderaba de él. «Tenemos que salir de aquí», rogó, arrastrando a su hermana hacia la sombra del callejón donde Franco les había llevado. El terror se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. La adrenalina inundaba sus venas mientras corrían, sus corazones latiendo al compás de un tambor sordo. La multitud se dispersaba, pero Lucas sabía que los enmascarados no se detendrían. «No podemos ser atrapados», repetía en su mente, una mantra aterradora. «A la derecha», gritó Sofía, señalando hacia un callejón estrecho, donde la oscuridad los consumiría. Sin pensarlo, Lucas se lanzó tras ella, sintiendo como si el tiempo se hubiese detenido. Cada paso resonaba en su pecho, y en sus oídos los murmullos de la multitud y los gritos de miedo eran un eco distante. «¿Qué está pasando?», pensó, preguntándose si había alguna forma de escapar del destino que parecía inevitable. De repente, el camino se cerró frente a ellos. Un muro alto y seco en el fondo del callejón parecía una trampa. Lucas se detuvo, buscando una salida. Su corazón golpeaba como un maldito martillo. «¡Sofía!», llamó, su voz cargada de desesperación. Pero ella, con los ojos grandes y llenos de terror, se encontraba paralizada. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, el miedo resonando en su timbre. Lucas solo pudo mirarla con impotencia. Los hombres con máscaras se acercaban, sus rostros imperturbables, llenos de intenciones letales. Sin pensarlo, Lucas tomó la mano de su hermana y las alzó en un intento de buscar rendición. «No venimos a pelear, solo queremos vivir», gritó. Era una súplica desesperada, un último intento por salvarse. El silencio lo envolvió. Las sombras de los hombres se detuvieron. «¿Vivir?», uno de ellos, más alto que los demás, se burló. «¿Crees que puedes escapar del legado que llevas en la sangre? Nunca serás libre». Su voz era un eco sepulcral, resonando en la oscuridad. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, se le ocurrió una idea desesperada. «Espera», lanzó, bebiéndose las palabras. «Conozco algo que quieren saber. Puedo darles información sobre mi padre. Él está detrás de todo esto». El silencio se hizo más pesado que el aire, y los hombres se miraron entre sí, considerando sus opciones. Sofía, aún temblando, lo miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?». «Es nuestra única salida», murmuró Lucas. Las llamas de la esperanza se avivaron. «Si me llevan con él, tal vez podamos salir juntos, encontrar un camino para liberarnos». El miedo lo apretó, pero sabía que era un riesgo que debía correr. El hombre al frente sonrió, una mueca fría y engañosa. «Quizá tengas razón, niño. Vamos a ver qué tan valiosa puede ser esa información». Sin más, se dio la vuelta y gesticuló a sus hombres para que siguieran. Lucas sintió que el alivio lo invadía, pero una sombra permanecía en su pecho. ¿Dónde los llevarían? ¿Podría realmente salvar a su hermana y a sí mismo? Mientras se movían en dirección a la camioneta oscura que los aguardaba, Lucas no podía evitar preguntarse el precio que iba a pagar por su vida. Al subir al vehículo, Sofía lo agarró del brazo, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «No dejaré que te hagan daño, Lucas», susurró, su voz entrecortada. «No te preocupes, lo resolveremos», prometió, aunque sabía que su mundo se había fracturado en 1000 pedazos. La camioneta rugió al encenderse, llevándolos hacia lo desconocido. En ese viaje incierto, Lucas supo que debía enfrentarse a su pasado, a su padre y a todo lo que representaba. Los ecos de un futuro incierto lo seguían, pero estaba dispuesto a luchar por su hermana, por la verdad que debía desenterrar. La vida jamás sería igual. La batalla apenas estaba comenzando, pero había esperanza.
Y aquí es donde tú, querido espectador, puedes formar parte de esta historia. Tienes que suscribirte ahora. Cada clic cuenta, y no quiero que te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mantener esta comunidad viva. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Tu voz es fundamental. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.